A otra previa, así nomás, de día domingo. Hoy, mucha máscara. Y como esta máscara se me cae, la vamos a ir sacando porque, gente, hoy vamos a hacer el vivo de las máscaras, son las caretas. Y por supuesto, para eso tienen que caer. Así que la vamos sacando porque es medio incómoda. Hola, ¿cómo estás, Simón? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, ¿qué onda, Marielita? Acá estoy contando esto de que vamos a empezar la previa y hoy va a ser la del misterio de las caretas y las caras. ¿Pero por qué es esto? En un principio, como comenté, por ejemplo, el grupo de WhatsApp, donde Simón y yo estamos juntos, había pensado hablar y ponerle de título a esta previa una de cal y una de arena. ¿Por qué? Porque iba a hablar de cosas muy divertidas y de cosas más tristes. Mi idea al principio era hablar un poco sobre el documental que salió hace un tiempo de Paris Hilton y también que no es pum para arriba como uno se lo imaginaría. Y quería hablar después, bueno, de Loco por Mary, que es una de esas pelis que se sigue, digamos, ¿cómo decirlo? La seguimos pateando, que quedó de lo que es políticamente correcto, pero que también estaba relacionado con el tema de la semana que vi pasada, que es de los catfish. Entonces fue como, bueno, la seguimos pateando. Y se incluyen las máscaras no físicas. En verdad de eso vamos a estar hablando, no son máscaras físicas de lo que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Estaba con una sed recién? Vuelvo a tomar, perdón. Hubo mayor material en esta semana. O sea, en verdad este fin de semana es como que empecé a consumir otras cosas y dije, todo esto es como para traerlo a la previa. Ni siquiera sé si hoy vamos a terminar el tema, lo más seguro es que no se termine el tema. Pero bueno, vamos a hacerle un esfuerzo. Vamos a hablar de 4 cosas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del documental, por supuesto, de Paris Hilton. Arrancó uno. Vamos a estar hablando también de este Loco por Mary, esta película que realmente en su momento fue muy icónica. Hoy estábamos hablando de Mean Girls, que tal vez en algún momento lo traemos a la previa, que también fue icónica y que también tiene humores de todo tipo, Loco por Mary. Y después también surgieron 2 cosas, 2 documentales muy interesantes. Un documental que me vi el día de ayer, muy interesante, sobre Lou Pearlman. Y si ustedes dicen, bueno, Lou Pearlman, ¿y ese quién es, Mariela? Bueno, tal vez el nombre Lou Pearlman no les suena tanto a ustedes. Lo que sí les puede llegar a sonar es el nombre Backstreet Boys, NSYNC, tal vez a los más jóvenes, las boy bands, estos fueron grupos boy bands muy conocidos en verdad, a finales de los 90, comienzos del 2000, misma época en que surge Britney Spears y era el pop así prefabricado, como le decían en ese entonces. Lou Pearlman fue el creador de estos 2 grupos de pop, ¿no? De boy bands. Y bueno, uno diría, debía tener un montón de millones. Sí, el tema es que él utilizó las boy bands, ya le voy adelantando un poco, para usarlos como máscaras. Literalmente, eran sus máscaras, sus personajes enmascarados. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando de eso. Él creó un personaje. Paris Hilton crea un personaje. Hay catfish en Loco por Mary. Y por último, vamos a llegar, probablemente que para la semana que viene, si no llegamos a tiempo, vamos a estar hablando de Miraculous nuevamente. ¿Por qué? Porque salió la película de Miraculous, sí, hubo película. La estrenaron el día viernes y bueno, la idea era tomar y contar la peli, ¿no? Ya que hace poquito hicimos el de Miraculous. Y bueno, en Miraculous tenemos esto también, el tema de las máscaras. Los personajes utilizan máscaras para que no se sepa su identidades y obviamente esto está afectando bastante el vínculo que tienen, ¿no? Entre ellos, con la gente que los rodea, gente que, bueno, nada, y en especial entre ellos es como me conozco y no me conozco. Ha sido un interesante especial, tiene unos elementos muy interesantes y la verdad que yo dije, está bueno para traerlo, perdón, pero hoy tengo una cosa en los ojos. Bueno, vamos a empezar. ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, tenía ganas de hablar con de Loco por Mary, justo se fue Simón. Y él no vio Loco por Mary, que yo se la vengo diciendo, tenés que ver Loco por Mary. Pero bueno, previo a comenzar, gente, digo, si no está ahora en este momento, probablemente tal vez vuelva o no, no sé. Y lo mencionaré después. Creo que vamos a empezar con el documental de Paris Hilton, o sea, un poquito para abajo, vamos a ir subiendo, después vamos a ir bajando, vamos a ir viendo. Pero bueno, gente, por eso ya les digo, hoy es la previa de las máscaras, porque cada uno de los temas de los que vamos a hablar, estos documentales, estas películas, tienen un poco eso, ¿no? El común denominador de que los personajes o guardan secretos
o mienten o utilizan máscaras para protegerse, personajes creados para eso, algunos personajes para estafar, hay de todo un poco. Así que bueno, empezamos con la bella previa así nomás. Every time my dreams I see you, I feel you, that how I know you go on, far across the distance and spaces between us, you I've come to show you, go on, near, far, wherever you are, I believe that the heart dance go on. Once more you open the door and you hear in my heart will go on then on. Le agradecemos al señor Leo DiCaprio por su bella, emocional Titanic Flaute. No sé quién está ahora en este momento al vivo, no sé si regresaste vos, Simón, o no, o si quién está. Pero bueno, previo a esto, si eres tú, da una señal. O si es otra persona, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, quien sea la persona que esté ahí. Voy a hacer una reflexión primera antes al respecto del tema de las máscaras y los personajes. Creo que todo el mundo los pasa, ¿no? Que en algún momento de nuestras vidas a veces nos da por mostrar lo mejor que tenemos o mostrarnos de una forma específica para poder adaptarnos a ciertas circunstancias, a relacionarnos con las personas, tener vínculos. A todos nos pasa, que en especial queremos dar una mejor o una muy buena primera impresión a las personas, ¿no? Obviamente a los demás les pasa lo mismo. Y recién a partir del vínculo o de relacionarse con las personas, uno va conociéndolas y conociéndolas con sus cosas buenas, con sus cosas malas, y va creyendo, o uno tiene ya como un concepto, una idea de cómo es la persona. ¿Qué pasa cuando ni la persona sabe quién es? Esto es bastante complejo. Y esto es lo que pasa en el documental de Paris Hilton, que se estrenó hace ya 2 semanas atrás. Vamos a hablar primero de quién es Paris Hilton, después les voy a contar cuál es mi experiencia de conocimiento de Paris, y después vamos a hablar de este documental del que ya hice un adelanto importante la semana pasada. A ver, ya les digo, Paris Hilton, acá tengo obviamente el machete, tiene 39 años al día de hoy. Se ve bastante más joven. Nació en Nueva York. Sus papás son Kathy y Richard Hilton. Tiene 3 hermanos, Nicky Hilton, y 2 hermanos varones, Conrad y Baron. Ella es bisnieta de Conrad Hilton, quien es el que creó el imperio, digamos, junto con un conocido, un amigo, un socio, de los hoteles Hilton. Vamos a contar cosas de Paris, de todo un poco, pero por ejemplo, les comento que Paris al día de hoy tiene 1.300.000 declarados de fortuna, dólares, es bastante, y bueno, y ha hecho de todo un poco en su carrera, digámoslo así. Es una celebrity, digamos, muy conocida en Estados Unidos, acá también es conocida, en una época se hizo muy, muy conocida. Su época o mayor de auge de digamos, de ser famosa acá, por lo menos en Argentina, fue alrededor del 2000 y pico, no me acuerdo ahora bien el año, en que hace una serie de televisión llamada, un reality en verdad, llamado The Simple Life, en donde ella hacía todo un personaje de una chica rica. En verdad no es un personaje, era ella, se supone. Chica rica, malcriada, que tenía todo en su vida y se iba con su mejor amiga en ese momento, Nikki, se llamaba Nikki Richie, que es la hija del cantante Lionel Richie. También chicas ricas de fortuna y que decidían tener una especie de simple life, vida simple, y eran llevar a ellas dos a quedarse un tiempo, un par de meses, a una granja en un pueblito perdido en medio de la nada. Y que querían tener eso, la experiencia de vivir una vida simple. Y ellas estaban seguras de poder hacerlo, poder adaptarse al hecho de no tener lujos ni comodidades, tener que trabajar, hacer cosas y todo. Y bueno, y en verdad todo era como una especie de parodia, todo lo que era la serie. Era un poco de burlarse de ellas dos, quienes hacían como personajes. Realmente uno decía, posta, de verdad. Yo entiendo que vengas de una realidad muy diferente a estas personas, pero realmente había cosas como que ellas no sabían, se hacían las torpes, esto no lo entiendo, chocaban con la familia con la que estaban viviendo, porque obviamente ellos tenían una forma de vivir y ellos no, y para ellos también era todo como una especie de choque cultural,
pero de alguien de un estamento muy alto y de personas que no eran pobres ni nada, pero sí de una familia más tranqui, de una vida muy diferente de la que ellos llevaban. Y bueno, nada, en medio de todo eso se hizo muy popular la serie. Por lo tanto repitieron temporadas, hubo como no sé cuántas temporadas, pero 4 o 5 temporadas de Simple Life, después fueron a la casa de otras familias, en un momento pasa de que Paris y Nikki se pelean, entonces era como supuestamente la vida real, ¿no? Era como seguimos con esto, porque ellas parecía que no se podían ni ver, o eso nos contaban a nosotros, entonces deciden hacer que ellas sean niñeras. Y entonces una estaba niñera en una casa, la otra era niñera en otra casa, justo es lo que soy niñera. Y bueno, y después creo que al final de las temporadas sí es como que la juntan, como bueno, cómo fue tu experiencia, cómo fue la mía, bla, 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 bla. Y nada más. Y ellas sí iban y venían con su relación de amistad. A partir de todo esto, Paris se hace muy conocida. Ahora bien, cuando yo veo el documental me di cuenta que Paris ya era conocida porque bueno, era la hija de millonarios y le daba por salir de noche y ir boliche en boliche. Luego de Simple Life, ella aprovecha esta fama que tiene por básicamente ser la hija de, y obviamente después la serie de televisión, para hacer un montón de actividades y cosas en su vida. Y cuando digo de eso, digo de todo. Ella en verdad ya había, previo a The Simple Life, trabajado como modelo, después actuaría en pequeños papeles que hacen en películas, tendría su propia marca de perfumes, de cosméticos, al día de hoy está muy a full con eso, fue cantante, ahora es DJ al día de hoy, digamos que es una persona que digamos no para. Es activa, no se queda sentada en los laureles en el sentido de, bueno, nada, voy a disfrutar de mi fortuna, no, activa, 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 no para, no para, para, va, viene, recorre todo esto. Pero bueno, previo a la Paris empresaria, digamos así, o DJ, estuvo esta Paris que probó varias cosas, pero más allá de todo eso, nada, la fama era su leitmotiv y también su condena. Donde Paris Hilton iban todos los paparazzi sabidos y por haber, la filmaban en todos lados, ella se iba y le encantaba la vida nocturna, así que luego de Simple Life lo podíamos conocer, que uno no la conocía, la conoció más, al día de hoy, en ese entonces, perdón, hasta acá en Argentina se hablaba de las noticias de Paris Hilton y de quién era y un montón de cosas más, y de repente, bueno, nada, empezaron no solamente la vida nocturna y las fiestas y las jodas, ella era muy amiga de gente muy famosa, como Britney Spears, era en esa época, Lindsay Lohan, que hablaban, después se lo voy a contar a Simón si vuelve, que es la protagonista de Mean Girls, más que conocida, era conocida de Lindsay, ella me dice, no éramos amigas, éramos conocidas de Lindsay, y empiezan a salir y hay mucha fiesta, hay mucha joda, hay mucho alcohol y hay abuso de sustancias y un montón de cuestiones de por medio. Y pasan cosas como que en el año 2007, creo que por conducir ebria, nada, la meten a la cárcel. Estuvo en la cárcel un par de meses. Y tuvo una vida muy compleja. También se sabía que los vínculos con sus novios no eran del todo buenos, que había tenido problemas, había habido violencia en más de una relación que tuvo, bastantes tóxicas. ¿Qué más? Bueno, ya les digo, era como, es eso, una celebrity, una persona que era conocida en todos lados y todo el mundo la conocía y todo. Y era como, a ver, la fiesta no empezaba si no estaba Paris Hilton. Paris Hilton era lo que te daba el sello de calidad en las fiestas de gente rica y famosa y más que nada del espectáculo, porque a ella le interesaba el espectáculo. No era de ese grupo o elite de ricos que se juntan nada más que con ricos. En verdad, ella se juntaba con la gente muy del espectáculo, muy conocidos. Inclusive inclusive en MTV van a ver que en los especiales de MTV de esa época, por ejemplo, hay algunos que se los inclusive recomiendo, icónicos o grandes eventos de MTV en donde se daban los premios de MTV, de películas, de series, de música, lo que fuera. Hay momentos icónicos como por ejemplo Madonna cantando con Britney Spears, Missy Elliott y Christina Aguilera, que fue muy conocido porque Madonna besó tanto a Britney como a Christina, en especial por el beso con Britney, y van a ver que Paris Hilton estaba en el público. Vi otro de una presentación también de, ¿cómo se llama esta chica? Perdón, Shakira. Y también Paris Hilton estaba al público. Siempre la iban a ver, siempre la apañaban, siempre estaban. Los medios
la televisión, los paparazzis, todos estaban detrás de Paris y de ver qué es lo que hacía Paris. Paris marcaba tendencia, Paris hacía todo, modelo en ese entonces, empezó a pensar, bueno, nada, voy a usar algo de esta, a utilizarme como marca, digamos, como dice ella, y a hacer un montón de cosas. Y también fue una gran influencer, cuando todavía no existían los influencers, de ahora vamos a hablar un poco que esto nos menciona en el documental, e inclusive ella es la que introduce el mundo a las Kardashian, en especial a Kim Kardashian, que es su amiga. Y Kim Kardashian al día de hoy le dice lo que soy yo, le debo a Paris Hilton, porque básicamente ella puso el primer freno, digamos, quiero decir, puso la primera piedrita y después vine yo. Y o sea, para mí, o sea, porque obviamente todo el mundo estaba al lado de ella, mirando a Paris, y de repente yo estaba al lado y empezaron a ver, bueno, ¿y esta quién es? Y ahí es, al día de hoy, las Kardashian también tuvieron su reality show, la familia y todo eso, muy conocidos. Por un montón de escándalos también. Pero bueno, sí son conocidos. Y esa es la historia más o menos básica de lo que podemos mencionar de Paris Hilton. Estoy mirando a ver si me salté algo. No, yo no sabía o no recordaba, pero sí, actuó, pero no le fue muy bien. Y bueno, en un momento dijo, bueno, voy a ser empresaria, y el día de hoy está siendo empresaria de su propia marca de perfumes. Ha sacado un montón de perfumes al mercado, de maquillaje, de cuidados para la piel, de extensiones, bueno, lo que se le imaginen, de ropa, de marca, de juguetes, todo lo que se le imaginen, Paris Hilton ya lo hizo. Básicamente es una empresaria, la mina con mucha cabeza. Entonces ya ahí te empieza a mostrar que tal vez el personaje de Simple Life no era tan así, porque tuvo utilizó mucho su cabeza para hacer negocios y para ganar una fortuna, más allá de que ya tenía una fortuna. También es DJ, que es una de las cosas que también le gustan a ella al día de hoy. Bueno, por supuesto, al ser famosa, sus eventos se cobran bastante bien. Parece que cobran alrededor de $1 millón por evento que se presenta. Así que es como mucha plata. Entonces, lo que yo debo estar leyendo son 1 billón, calculo yo, no sé qué, de dólares, no sé qué, que ella tiene. Tiene como mucha plata, mucha guita. Y al día de uno dice, bueno, nada, esta persona que ha vivido bastante, que vive una vida bastante vertiginosa, bastante escandalosa, bastante excéntrica en su dinero y en sus cosas o lo que fuera, es esto. Es más, yo por mucho tiempo, porque por supuesto, yo vi The Simple Life, la primera temporada, creo que la segunda también, y ya está. Después es como que me olvidé del tema. Y de repente yo creí, o me quedó en mi cabeza esto, la idea de Paris Hilton era eso, era una niña boba rica de The Simple Life, que hablaba todo así con una voz media, ay, fashion y hot, say hot. Todo era hot para ella, era como, ay, qué grosso. Y era todo pose, pose, pose. Bueno, ¿cómo es que yo llego al documental de Paris Hilton? Que luego se largaría, porque había algo que a mí me llamó la atención. Un buen día, no sé si era porque estaba en Instagram o YouTube, me recomiendan un video de Paris Hilton cocinando pasta. Y yo dije, Paris Hilton cocinando pasta, y me llamó la atención. Entonces empecé a chusmetear y digo, bueno, nada, es Paris Hilton haciendo, ay, mira, estoy cocinando pasta. Y cuando vieron con esos placeres culposos que uno tiene o algo, decís, a ver qué onda, qué otra cosa está haciendo Paris Hilton en YouTube, porque realmente es esos personajes que te llaman la atención por todo lo excéntrico y loco, y además es como que llega un punto de decir, posta, vos sos así, nena, o sea, no entiendo. Y después hay otro en donde muestra su departamento, que está preparando todo, porque bueno, pandemia, estaba viviendo creo en ese entonces con el novio en una casa en la playa, así que estaba como wow, no la pasaba tan mal en la cuarentena, hacía su cuarentena también, y ella empieza a decir, bueno, hay un evento por internet, por supuesto, de DJ, y entonces me tengo que preparar. Y entonces ella te mostraba todas las cosas que había comprado para hacer su gran lugar de música y y pasar música en esta fiesta que se iba a hacer todo por Zoom o por internet. Y después te muestra algo de su cuarto, en donde te dice, bueno, y este es mi cuarto, estas son las cosas que yo hago. Y vos decís como, ¿what? ¿Esto es lo que vos haces, cariño? Eran collage que digo, mi sobrinita de 5 años los hace. Eran collage de cositas, ella le ponía las cosas porque le gusta. Y dice, eso se la regalé a mí. Creo que había un cuadro que era de su suegra o algo así, que se lo había regalado su suegra. Y era... nada, un perrito y muchas cosas collage. Digo, yo también te lo hago ese collage. Digo, bueno, no era la gran artista, pero era como una cosa muy infantil. Y yo digo, todavía está en esta, o sea, es raro. Y la forma en que habla.
Hasta que veo otro video y ahí es cuando ya me di cuenta que la cosa no siempre es la misma, no. Ella filma un video donde está teniendo una entrevista con la ex modelo, bueno, no sé qué es, Naomi Campbell. Y están charlando y tiene que ver con algunas actividades que la Fundación Hilton de su familia está haciendo, donaciones muy importantes por el tema de la pandemia. Entonces estaban donando bastante dinero para el tema de conseguir barbijos, conseguir darle de comer a las personas que están en situación de pobreza. En ese entonces en Nueva York, en donde también era uno de los casos, era uno de los lugares donde mayor pegó la pandemia por el tema de la ciudad y todo. Y hablaron mucho sobre el tema de lo que estaba pasando, de lo que la fundación también estaba haciendo para ayudar, cómo era que otras personas podían ayudarlos también o a dónde se podía donar, etc. Y cuando empieza a hablar, yo me quedo muy asombrada. Digo, ¿what? Su voz completamente cambia. Ella cambia de postura, cambia de posición. Y no es una cosa que, bueno, yo es como nada, qué sé yo. La gente que me conoce me escucha hablar acá y sabe que soy así. O sea, no cambio de y de repente, boom, hablo así. No. Pero ella sí, cambiaba su voz, su tono de voz, era una serio y todo, no estaba en pose, no era la niña boba, ni tonta, ni nada. Y ahí es cuando me entero de que toda esa niña boba y tonta y nada, cual había señales de que no era así, no existía. Era un personaje creado para The Simple Life y que no era solo un personaje creado para Simple Life, sino que también ella es un personaje que al día de hoy explota y que eso le sirve para todo lo que tiene que ver con sus productos. Y fue como, blow my mind. Porque yo puedo entender que vos hiciste un personaje para una serie de televisión. Lo que a mí me asombra es que al día de hoy vos sigas haciendo ese personaje en la realidad. Para las cámaras, para cuando salís afuera de tu casa, para cuando haces de modelo, para un montón de cosas, en su mayoría, no en todo, pero en su mayoría, en su ámbito, inclusive normal, ella hace ese personaje de, ay, mira, te hice un collage, ay, bueno, aprendí a hacer pasta. Y era como muy loco porque yo no entiendo, o sea, por un lado entiendo la finalidad, ganar más plata todavía, pero por otro lado era como, ¿qué onda con este personaje? ¿Cómo es que surgió? ¿Cómo es que posible? Alguna vez ella lo había mencionado, bueno, me dijeron hacer la rubia tonta y millonaria, el estereotipo de rubia tonta millonaria para este programa. Y ella dijo, ok, te hago el estereotipo de rubia tonta millonaria. Soy rubia, soy millonaria, no soy tonta, pero me voy a hacer la tonta. Y con esto va a sumar. Dicho y hecho, suma el día de hoy. Ahora bien, obviamente, Naomi Campbell lo menciona mientras están hablando ahí, de que esto, ¿no? De que lo suyo es un personaje y que no todo el mundo lo sabe y que realmente no es solo un personaje, sino que ella es una mujer de negocios, es una empresaria y que además me olvidé de decir también, tiene su cadena de hoteles propios y bueno, eso está, no sé bien cómo es el tema, pero sé que tenía algunas inversiones al respecto y que no son herencias de familia y que, bueno, nada, y que al día de hoy hace un montón de cosas, ¿no? Y yo estaba como, wow, todavía blow my mind, ¿por qué este personaje? Y ahí viene el tema de Isis Paris, el documental que está en YouTube, que pueden verlo, está subtitulado y todo. Ahí nos cuenta qué pasa con este personaje y nos damos cuenta que Paris Hilton tiene muchas más complejidades de lo que uno suponía. No, es una persona que convive con este personaje, que muchas veces este personaje que ha creado la pone en conflictos consigo misma, con su identidad, con la gente que conoce, es parte de su vida y parte de lo que es ese personaje y una parte no lo es, y también por qué lo crea y de dónde surge, ¿no? Entonces es muy interesante como la historia, que yo pensé que iba a ser algo como muy glamuroso, lo que sea, no, termina siendo algo que ella misma dijo en algunas entrevistas, no pensé que iba a llegar a esto, cuando empecé a hacer el documental, se supone, pero en algún punto de la historia, tanto hablar, tanto contar mi vida, tantas cosas, es que me decido a contar un secreto, algo que no mucha gente, solamente ella dice, poca gente lo sabe, algunos de mi entorno nada más, y que tiene que ver con mi pasado. Y que es un secreto bastante dark, bastante oscuro y bastante doloroso. Y es ahí donde dice en el documental, termina siendo una denuncia este documental sobre cosas que le pasaron a ella y que no solo le pasaron a ella, sino le pasaron a un montón de gente también. Ya cuando empieza el documental, algo de eso
nos va insinuando que pasa algo raro en el entorno de Paris. Explico, empieza inclusive, es muy gracioso porque cuando ella empieza el documental está hablando y diciendo, bueno, this is Paris, esta es Paris, qué sé yo cuánto, y va cambiando los tonos de voz. Yo vi además de This is Paris después en el material extra de la previa, que en YouTube lo van a tener, no se olviden, acá arriba en la bio pueden suscribirse al canal de la previa sino más, que por supuesto en esta semana todo este programa va a estar subido al canal, póngale like, suscríbanse, activen la campanita, bla bla bla. Pero además en material extra de la previa voy a poner un links no solo de This is Paris, voy a poner el documental para que lo puedan ver, sino también voy a poner para recomendarles a quien quiera verlo, está en inglés igual, no el documental sí lo pueden ver subtitulado, pero sí hay un canal de un psicólogo estadounidense que se ha visto el documental, que él suele hacer eso. Están hablando gente de afuera. Y les digo, y analiza de forma psicológica la psiquis de Paris y lo que le ha pasado y lo que le sucedió y cómo es que Paris se convierte en lo que se convierte. Y es muy interesante. Entonces el material extra de la previa se los voy a poner. Para aquellos que lo pongan, yo lo puse subtitulado en inglés porque algo así, como para entenderlo, más o menos el concepto se entendía. Si uno tiene un poquitito de inglés, más o menos lo vas captando, qué es lo que dice, ¿no? Pero bueno, volvamos al documental. El documental empieza contándonos un poco el día a día de la vida de Paris, de dónde surgió, de dónde vino, contando su niñez, en donde, bueno, nació en Nueva York, no en Nueva York, pero después se mudó a Los Ángeles siendo muy pequeña. Vamos viendo como un poco los padres tenían altas expectativas, tanto con Paris como con los demás hijos. Ella dice, una de las cosas que primero dice la madre, dice, hay que entender una cosa, dice, los Hilton obviamente somos gente de plata, todo lo que quiera, pero, dice la mamá de ella, el padre no va a aparecer en el documental porque ni dos de sus hermanos, la única que aparece es Nikki hablando y su mamá, porque tanto el padre como los hermanos prefieren conservar, digamos, su privacidad y no hablar, así que el padre no va a aparecer, que yo sepa está vivo, así que, pero bueno, lo que cuenta la mamá es que el papá es el menor de 8 hermanos y que la mayoría de la fortuna de los Hilton se la repartieron o se la dieron a los primeros 4 o 5 hijos, que a los demás básicamente le dejaron migas, y no solamente le dejaron migas, sino que también la madre dice casi, hola, ¿cómo estás, Javi? Dice casi indignada, tuvimos que trabajar. O sea, igual tienen alta mansión, yate, todo lo que se le ocurra, pero es como tuvimos que trabajar, los Hilton tuvimos que trabajar. Bueno, entonces, bueno, les decía, estoy contando sobre un documental de una millonaria, no sé si conoces, Paris Hilton, que es muy interesante porque muestra una cara muy diferente de esta persona, ¿no? Y es como muy asombroso. Y ahí uno nota que hay una patología, porque cómo vos podés mantener un personaje, no sé, años de tu vida, eso es rarísimo. Y bueno, entonces lo que vemos es que obviamente cada uno tiene en esta vida algo que tiene que bancar o una situación que hay que pasarla. Quienes somos personas obviamente, no es lo mismo mi situación de clase media baja que la de obviamente de otras personas que así la pasan peor. Y bueno, en este caso los millonarios o gente como Paris Hilton lo que tenían que bancar eran las presiones familiares muy importantes. Un poco obviamente creídos. Paris decía, mi papá me llamaba Estrella, ese era su apodo, Estrella, Estrella, Estrella. Mi mamá dice había sido una actriz y entonces también pretendía lo mismo. Me dice, mi abuela también tenía una cosa del espectáculo y yo también en mi cabeza tenía un montón de cosas, de delirios al respecto. Pues claro, si vos desde chiquito te dicen, vos sos una estrella y te filman y es divina y va, y un poco te la crees, dice, nosotros somos pobres, dice Javier. Claro, a ver, cada uno tiene sus problemas. Obviamente quien viene de una familia pobre tiene otros problemas. En este caso los problemas de ellos venían por el lado de la presión. Al principio, y ella contaba con bastante tristeza, yo era una nena, como cualquier nena, y era bastante inocente. Y la vida mía era bastante inocente. Obviamente era privilegiada porque no le faltaba nada. Pero dice, yo no, nada, dice, la verdad que no era femenina, no era nada, me gustaban los animalitos, montaba un montón de cosas. Obvio que no le faltaba nada, pero ¿qué pasaba? Había bastante presión al respecto de lo que ella tenía que convertirse, en ella y en los hermanos, ¿no? Porque esto es algo clásico de las familias de plata. La presión está, el que vos tenés que seguir
por un camino que nosotros te señalamos, no el camino que vos decidís hacer. Y esto a ella le molestaba específicamente. Y el problema empieza a activarse cuando llega la adolescencia, clásico. Y cuando se mudan a Nueva York, la madre dice, habernos ido a Nueva York fue la peor decisión de todas. Ahora bien, mientras ella va mencionando toda esta historia, hacemos un parate para volver al presente de ella, en donde vemos que es una persona que es hiperactiva, que no para, que trabaja, que es muy ambiciosa, que está muy interesada en ganar una X cantidad de dinero. Por alguna razón tiene como un tope específico de a dónde quiere llegar con cuánta guita, y después de eso parará. Dice descansará. Ella, yo no puedo descansar, dice. Y la hermana es una de las que dice, tomate vacaciones, descansa. O sea, no es que no tiene plata para descansar. Y si quieres puedes descansar porque sos la dueña de tus empresas. No quiere descansar. Dice, sí, es ambiciosa. Dice, yo soy ambiciosa, no lo niego. Dice, me gusta el dinero, ganar dinero. Pero hay un tema ahí que es como una carrera en su vida que no puede alcanzar. Y ahí empezamos a notar cosas en la vida de Paris que están ocultas y oscuras. Porque ella en un momento menciona esto de que sufre insomnio desde hace muchísimos años y que literalmente puede dormir poco y nada y que constantemente tiene la misma pesadilla una y otra vez y de a poco vamos a ir avanzando en esta pesadilla oscura que tiene una y otra vez, que es horrible tener algo así. Por eso también tiene insomnio, porque no tiene mucho miedo al dormir. Siempre sueño lo mismo, me sueño a mí como pequeña, como siendo una jovencita, y escucho ruidos en mi casa. Yo estoy acostada durmiendo en esta pesadilla y entran dos hombres a mi cuarto, me agarran, me llevan y me dicen vas a venir por las buenas o las malas. Dice, y yo intento escapar, intento correr, pero no puedo. Dice, siempre es la misma pesadilla y cada vez es peor, dice, y cada vez es más vívida y por eso no puedo dormir. Dice, no, realmente ya empezamos a notar que sí, hay un problema psicológico importante en ella. Después el mismo psicólogo que les mencionaba, que habla en su propio análisis del documental, menciona que se da cuenta de que Paris muchas veces, y lo menciona la hermana también, tiene al día de hoy un dejo de niñez y de forma infantil de tratar. Y su vocecita tiene que ver con eso. Ese personaje creado de niña boba y todo, tiene que ver con esto. Y a veces tiene que ver con algo que desde pequeña le traía a los padres, porque dice pequeña a los padres que la retaban, de pequeña era como, bueno, y qué sé yo, o la justificaban, bueno, París es así, qué sé yo. Y es como que ella toma esta identidad de lo que dicen que tiene que ser. Y su hermana menor, Nikki, termina siendo la hermana que es como la responsable, mientras que Paris es la irresponsable, y ella constantemente la está como marcando al día de hoy, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, o le dice, bueno, mira, no puedes llegar tarde a este lugar porque es un evento importante, te están esperando, se enoja con ella si no llegan, bla, 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 bla. Ahora bien, me encanta porque de alguna forma, un poco suena muy loco, ¿no? Lo que voy a decir, pero yo me sentí identificada en mi vínculo con mi hermana, viendo la historia de Paris Hilton. ¿Qué tiene que ver mi hermana y yo con Paris Hilton? Bueno, que mi hermana tiene un poco más eso. En ese sentido, yo era al revés. Yo me sentía más Nikki y mi hermana era Paris Hilton. Ay, me encanta, es como una gran biografía. Mi hermana era Paris Hilton. No, el hecho de que ella era más la irresponsable, digámoslo así, y yo era la más responsable. Está bien, en mi caso yo también tuve el bla, 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 que te come la cabeza la familia, en este caso mis padres, diciéndome, sos la mayor, tenés que ser responsable, cuidar a tus hermanos, bla, bla, bla. Entonces ese tipo de cosas en la cabeza se te va quedando desde pequeña. Entonces es normal que yo también estuviera a veces muy detrás de mi hermana, hablándole o sermoneándola o diciéndole cosas. Y bueno, veía a Nikki y en la interacción con Paris, y es igual. Es más, una de las cosas que le pasaba a mi hermana, le pasa el día de hoy a mi hermana y le pasa a Paris Hilton, y Nikki lo decía, mi hermana es la reina del drama. Siempre todo es un drama, a todos lugares tiene que llegar tarde, siempre pasa algo, lo que fuera. Entonces vemos el documental que, por ejemplo, Paris dice, ay, no me puedo ir, está llegando tarde, a todo esto como una hora tarde al lugar, jajaja, por el glamour, dice, sí, es re glamurosa. No, pero es que mi hermana hace lo mismo, y eso fue como, wow, Paris Hilton se estaban yendo con la hermana a este evento importante, que estaba llegando tarde, y la hermana estaba recaliente porque estaban llegando tarde, y Paris empieza como, ay, no, me olvidé el celular, tengo que volver por el celular, y la hermana dice, pancá, dice, deja el celular, no. Y entonces la hermana dice, Dios mío, siempre tengo que hacer un drama de una boludez, siempre. Digo, mi hermana es igual, yo la he visto, ya casi me río, yo cuando venía a mi casa, porque bueno, ahora vive en España, ¿no?
Pero cuando llegaba a mi casa, me pasaba de que yo me sentaba así y a veces, y ella tenía que salir y hacía todo eso. Era como, ay no, 20 cosas a la vez. Ay no, porque me falta esto, me peiné y ta, 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 ta. A ver, no niego que a mí me pasa, yo también soy de las que llega tarde, también soy la que, me olvidé algo al último momento y tengo que salir corriendo. No lo digo, soy también la reina del drama. Pero mi hermana me supera por bastante. Entonces era como, ay no, era verlo igual. Entonces había cosas como uno dice, ja. Y... Bueno, más allá de esto, y más allá de esta vida bastante acelerada que ella tenía, donde va para un lado, va para el otro, es interesante porque inclusive las charlas con la hermana empiezan a hablar de cosas y reflexionar de cuestiones que tienen que ver con otras circunstancias, ¿no? En donde la hermana, por ejemplo, está casada y tiene hijos y Paris va a ver con los hijos y empiezan a charlar sobre el tema este de si quiere ya ser mamá algún día o que no. La hermana le dice cosas como, yo siento que si vos quisieras casarte y tener hijos, los tendrías, o sea, porque básicamente Paris lo que desea lo tiene, y no solo porque se lo pueden dar porque es glamorosa y todo, sino porque lo busca. Esa es la diferencia de ella con otro tipo de mujeres ricas y millonarias. Ella es rica y millonaria porque lo tiene, pero también lo busca y lo busca más y más y más. El éxito en la vida, la carrera y cosas que planea, cosas que lleva a cabo y cosas que le va bien, además, porque no en todo nos va bien. Bueno, obviamente algunas cosas no, porque me estaba fijando que, bueno, buena actriz no es, no sé qué onda con cantante, pero buena actriz no era definitivamente porque una de las distinciones que le dieron a ella fue el premio Razzie en su momento, que es un premio a la peor actriz. Por eso les digo. Pero bueno, volviendo al tema, la hermana le empiezan a hablar, está bueno porque de repente hablan del tema sobre la maternidad, no la maternidad, el trabajo, el éxito, lo que sea. A lo que Paris menciona, vos sabés que cada vez que yo vengo acá, hijo, con tus hijas y te veo así viviendo una vida de mamá, digámoslo así, a mí me pone triste eso. Dice, a mí me pone triste, como que esto me está faltando, dice ella. Bueno, a lo que la hermana le dice algo que también es muy cierto, le dice, vos tenés que ser mamá, pero no por un tema de que la sociedad impone ese tipo de cosas y lo que fuera, sino que porque vos lo elegís, dice, porque ser mamá es una responsabilidad muy grande, entonces no tiene que ser solo porque, bueno, es un mandamiento social, no, dice, tiene que ser realmente salido del corazón, dice, yo lo paso muy bien con mis hijos, y era muy gracioso, porque ella le dice, ¿sabes qué divertido es tener hijos? Le decía a Nikki, de repente te puedes levantar tarde y ver dibujitos, y Paris le dice, yo hago eso ahora también, o sea, como diciendo, no lo necesito. Después, bueno, indagamos en el tema de los vínculos de Paris y vemos que sí, también tiene problemas. En esta historia, cuando pasó, o sea, el documental fue filmado el año pasado y ya Paris cambió de novio, porque cambió de novio como de un bache la chica. Pero bueno, por este tipo de problemas que ella va teniendo, que después obviamente se van a revelar hacia al final. Pero bueno, en ese entonces estaba con un, creo, DJ también, un muchacho que muestran en la historia y vemos que vamos a una parte más compleja de la historia de Paris y que es muy interesante porque uno nota cómo las cosas realmente van cambiando a través del tiempo y hasta ahí nomás. Porque ella en un momento menciona que va a poner esto, el mismo psicólogo dice, ok, esto no está bien, Paris, cuando vio esta escena. Porque ella pone cámaras de seguridad en la casa, porque su novio se va a quedar en su casa en ese momento. Ella tenía un festival importante, el más importante, no me acuerdo cuál era, pero para de DJ no sé qué, él le iba a acompañar en esto. Tenía unos días de descanso, finalmente iba a descansar un poco ella. El DJ venía a la casa y dice, yo no confío en nadie, no puedo confiar en nadie, ella no confío realmente en nadie, por eso yo pongo cámaras para ver qué es lo que hace cuando yo no estoy. Ok, no, Paris no está bien. Lo curioso es que ella menciona por qué no confía en él, más que no en él, sino en general y por qué pone cámaras. Y es muy curioso porque tiene que ver con un episodio que también fue muy conocido hace mucho tiempo, que yo lo conocí porque todo el mundo lo supo, que tiene que ver con que cuando tenía 18 años más o menos, era muy joven, o también pasó después, no, pasó pero después me parece Simple Life, no me acuerdo. O bueno, en verdad a los 18 creo, no me acuerdo bien. El tema es que, porque yo lo tengo como más después de Simple Life en mi cabeza, mientras que ella menciona que fue a los 18, así que vaya a saber qué onda. Bueno, lo cierto es que se filtró en ese momento un video sexual de Paris con su novio. Y ella se sintió muy mal. Dice, y ahí empieza a mencionar sobre este tipo de relaciones tóxicas que tuvo Paris Hilton, que era muy dura. Dice, tenía 18 años nada más.
Dice, y estaba con esta persona, que resultó ser una mala persona. Y él fue el que me incentivó y me dijo, mira, qué sé yo, ¿por qué no nos grabamos? Y me empezó a impresionar, onda, no seas aburrida, si no me busca otra chica. Y bueno, y ella cedió, pero obviamente la intimidad de ellos. Y bueno, él subió el video de ellos teniendo relaciones sexuales, lo vio todo el mundo. Yo no recuerdo, pero o sea, no, pero o sea, de haber sí escuchado el tema, de que sí, de que había un video de ella por ahí dando vueltas. Y claro, o sea, la intimidad de ella fue terrible. La madre decía yo no podía salir de mi casa por la vergüenza. La hermana decía yo agarraba los diarios cuando llegaban y los escondía para que nadie viera las tabloides que hablaban sobre mi hermana y todo lo demás. Ella estaba muy mal. Y ella dice, se burlaron todos de mí. Dice, mi intimidad salió en todos lados. Y muestra el documental archivos de gente muy conocida, famosos de ese entonces, que hablaban, ay, sí, porque el video de Paris, jajajaja. Dice, y era nada, era una chica de 18 años teniendo relaciones y todo el mundo burlándose de eso. O sea, de la privacidad y mi intimidad violada por ese mismo tipo. O sea, realmente, dice ella, para mí fue una violación de internet, ponele, pero lo fue. Dicho y hecho, el psicólogo dijo, sí, y así lo fue. Dice, obviamente hubo un abuso ahí de poder de esta persona y hizo esto, ¿no? Hablo del psicólogo que habla de el documental en un momento. Por eso estoy como me echando un poquito las dos cosas. Y sí, qué feo, ¿no? Justo en esta semana que se filtró, no es que se filtró un video, ahí está el problema. No se filtró un video, no. Los argentinos saben que hace poco también salió esta misma semana un video de un diputado también en una situación íntima con su esposa. El tema es que no fue a propósito, parece que fue un accidente, pero lo cierto es que no es que alguien filtró el video, no, él lo hizo mientras estaban la Cámara de Diputados hablando y tratando una ley, y en Zoom. Entonces él estaba, se supone, trabajando y en verdad estaba haciendo otra cosa y todo el mundo lo vio. Y es como fuerte, por un montón de cosas. Sí, a mí me da pena el tema de obviamente al día de hoy me pasa con esto como cualquiera, ¿no? La vergüenza que tiene que ver con el tema de que algo que es tuyo y es íntimo, lo que fuera, de repente se haga viral. Y por otro lado, sí, obviamente lo de diputado es completamente diferente porque además él estaba trabajando y en un servidor público y es otra responsabilidad la que tiene. Pero bueno, el caso de Paris, pobre, no. Y dice, y fue como es una violación a su intimidad. Y el día de hoy por eso dice, yo no confío en nadie, todavía hace esto de poner cámara. Yo no sé si esto es un poco preparado para el documental, porque hay cosillas. No todas, ¿no? Pero hay pequeñas cositas que vos decís, posta, ¿de verdad lo haces esto? Paris Hilton. Pero como ya sabemos, ella trabaja un personaje, es como, no sé si esto que me está diciendo es así. No. Sigamos. Bueno, entonces el tema es con Paris, terminando la horita y todo, estamos bien. Claro, les decía, pasa también un tema de la relación. Empezamos a ver que la relación con este chico tampoco es tan perfecta ni divina. Ella misma dice, hace un año ella estaba comprometida, ¿no? En el año 2018 se comprometió para casarse y sí, también pensé que estaba todo bien y era una relación muy perfectita y yo acepté casarme en un momento todo idílico, había fotos y llegamos como la pareja del momento y no sé qué. Y después corté con él. Dice, pero por eso, porque yo sentí que estaba siendo atrapada en esta relación. ¿Por qué? Dice, yo mostraba para todos, hablando de las máscaras, ¿no? Uy, casi se me cae. Hablando de las máscaras, de las que hablamos hace rato, una fachada feliz y contenta de pareja feliz y contenta. Y el tema es que yo no me sentía preparada, tenía miedo a la idea de casarnos y sentí que iba a perder mi libertad. Y también ella tiene esta especie de problemita en donde dice, problema importante, ¿no? Problemita en donde dice, para mí casarme y tener esa responsabilidad significaba crecer y yo no quiero crecer. Tiene el tema de Peter Pan o como dice mi amiga, el síndrome de Wendy en este caso, no quiero crecer. Ahora bien, ¿por qué no quiere crecer Paris? Y ella muchas veces dice, me quitaron demasiadas cosas en mi infancia. Entonces, de cierta forma, al día de hoy insiste con buscar y volver a esos lugares que no puede ya. A esta altura de partido no puede. Por eso tiene ese tipo de también formas que ver. El personaje mismo es muy infantil, su forma de ser y todo cuando lo es. Porque es una forma de disfrutar aquello que le quitaron, aquello que no tuvo mucho en su infancia. Ahora vamos a llegar ya al tema de lo que le quitaron, que es lo más importante del documental. Bueno,
Le decía, vemos que la relación con esta pareja es bastante tóxica, inclusive hay una escena bastante violenta entre los dos, se pelean previo a que ella entre a un concierto, él está borracho, le empieza a recriminar cosas y a decirle cosas como no me amaba, ella se enoja mucho, le pide que lo echen, en fin. Del lugar. Un tiempo después menciona que ya cortó con esta persona, sé que ahora está con otro, en fin, cosas pasan. Una situación muy conflictiva y todo. El asunto es que y ella después vemos que estaba muy chocha en el lugar, al DJ, o que tenía que estar pasando por una mala situación, con un problema de pelea y discusión con esta pareja, y tener que mostrar otro rostro, porque un segundo después tenía que salir en medio del escenario a hacer todo un espectáculo de DJ, en una cosa que para ella era lo más importante, que no me acuerdo cuál era, pero como es el más importante de los eventos. Ella también dice, como el mundo de los DJs es un mundo de hombres, entonces siempre hay que, dice, como mujer yo siempre tengo que probar que sirvo para esto. Dice, en una época también pasó que un día, dice, también estábamos, ella cuenta que su debut en Brasil, en una rave muy importante, un muchacho vino a tocarle un botón de volumen, un asistente, y después salió esa foto por todos lados diciendo que supuestamente ella no pasaba su propia música. Dice, y ahora, dice, no es así, obviamente, dice, y al día de hoy tengo que estar, dice, probando, ¿no? Probándole a los demás que yo sí sirvo para este mundo de la parte del DJ, que es una cosa que me encanta hacer, dice. Bueno, entonces, bueno, más o menos ya les digo, vamos viendo que hay cosas conflictivas en su vida, con sus relaciones, con su familia, con los problemas que tuvo, los escándalos, las cosas. Es una vida bastante compleja y llena de varias vidas en una, digámoslo así, como se decía antes. Bueno, y acá llegamos a la parte más dura. ¿Por qué el personaje? ¿Por qué los conflictos? ¿Por qué la toxicidad? Bueno, como ya les digo, un poco el psicólogo iba analizando, este psicólogo que yo les menciono, no me acuerdo el nombre, algunas cosas de la psiquis de Paris y de por qué se comporta, y lo venimos diciendo porque tiene este tema de comportarse un poco más como un personaje aniñado, o todavía ser la niña, la boba, hacer el personaje de la niña rubia o tonta, eh, o los conflictos de relaciones tóxicas y un montón de cosas más. Hasta que ella finalmente entra del fondo y cuenta qué es lo que pasó en su adolescencia que la puso mal. Como yo les mencionaba antes, la madre en un momento dice, haber ido a Nueva York fue la peor decisión de todas. Cuando nos mudamos a Nueva York, y ya tendría unos 12, 13 años. ¿Qué pasa? La madre por un lado comenta, y lo dice también su otra hermana, Nikki, dice que, y en París lo menciona, en un momento se ponen a charlar y cuentan esto, las dos hermanas se ponen a hablar entre ellas como una charla, y la directora filma, y dice, nuestros papás querían que nosotros, eran muy estrictos, muy estrictos. Por un lado tenían mucho miedo de nuestra seguridad, pero tenían miedo que nos secuestren. Gente de plata, es posible. Pero por otro lado dice, nosotros éramos adolescentes, queríamos hacer las cosas que otros adolescentes hacen, pero nuestros padres no nos dejaban. Dice, no podíamos llegar tarde, no podíamos ir a fiesta, no podíamos tener novio, no podíamos un montón de cosas. Y era como presión, presión, presión. Paris lo menciona diciendo, nuestros padres querían, dice, nos enseñaron, fueron muy estrictos, dice, con su educación hacia nosotros. Nos enseñaban a ser respetuosos, educados, amables, siempre sonrisa, 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 máscara, 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 para todo lo que es esto, ¿no? Lo que se espera de gente de plata, de rico y de la sociedad, alta sociedad. Ahora bien, dice, mientras nos presionaban con ese lado, por ese lado, dice, querían que fuéramos Stepford Wives. Stepford Wives, algún día voy a hablar de Stepford Wives. Esta película, yo vi una de las tantas versiones que hubo, es la que yo vi es con Matthew Broderick y Nicole Kidman, que es una historia sobre un supuesto y muy idílico pueblito en donde todos son felices, todos son contentos, y nos damos cuenta que en especial las mujeres son muy perfectitas, se visten con sus trajecitos lindas, pulcras siempre, ya todos son modositas divinas, y sí. Los padres querían que eran esto, obviamente después la Stepford Wife, en la historia notamos que no. Hay un lavado literal de cerebro y la cosa se compone compleja. Si ustedes vieron Get Down, la película, bueno, en parte Get Down es una versión diferente de Stepford Wife. Entonces, bueno, que también se la recomiendo Stepford Wife. Después la voy a poner en un trailer o lo que sea. Bueno, un poco que decía París, nuestros padres querían eso de nosotros, que fuéramos así, súper
wow, vestiditas de Chanel, muñecas para algún día casarse y seguir el legado de la familia, y todo bien, felices y contentos. Que estuviera todo perfectitito. Y claro, nosotros no, no queríamos eso, en especial yo. Nicky lo hace, pero no Paris, ya les conté la vida que tuvo. Entonces, dice, yo la pasaba muy mal, dice Paris, no solo por la presión de mis padres, sino porque en la escuela a la que íbamos a mí me hacían bullying, me trataban muy mal. Y de repente empecé a rebelarme, me rebelé. Nicky lo dice, vos presionás tanto la olla que en el momento explota, dice, y claro, me rebelé. Entonces dice, conseguí una identificación falsa, empecé a ir a clubs nocturnos, eh, y dice, y ahí encontré mi mundo, dice, me empecé a relacionar con la gente de los clubs, era feliz, dice, saliendo, jodiendo y todo, y obviamente faltaba la escuela, y bueno, un montón de cosas. Y ahí viene el tema de los padres de cómo manejamos esto, porque no era solo el cómo le ponemos un límite a París, porque además si no me dejaban ir, yo me escapaba, decía ella. No era solo eso, sino el hecho, dice, pero claro, había encontrado su grupo de identidad. Y sus padres no querían esto para ella. No solamente no lo querían por todo el tema de las responsabilidades, las preocupaciones, las presiones, sino porque obviamente, dice, la prensa andaba dando vueltas y siempre miraban, y era como que dice, papá y mamá no querían esto, y dice, un escándalo, la hija, la oveja negra de la familia, Paris Hilton, y todo se libera por ahí, ¿no? Entonces siempre el tema de la hipocresía y de las bonitas caretas que tiene que tener una persona en esta sociedad, ¿no? Esta sociedad careta, como dicen algunos. Bueno, el hecho es que finalmente, como no podían con Paris y empezó a salir en las fotos, la hija de los Hilton, los padres deciden llevar a Paris a un campamento espiritual o algo así se llama, ¿no? En donde son estos campamentos básicamente lugares donde se lleva a la gente, a los chicos, obviamente se paga mucha plata, a estos chicos de gente de plata, es un simple life pero ejército, y los mandan a hacer a una vida supuestamente natural, en donde los ponen a limpiar, a trabajar, a hacer cosas, actividades y tareas cotidianas, pero los tienen así, al trote, literalmente. Bueno, entonces Paris dice, yo me pudrí, dice, era un lugar bastante complejo, nos trataban muy mal, nos gritaban, todo el tiempo era como un ejército, estar en un ejército o una prisión. Me pudrí, me escapé de ese lugar, dice, una noche nos escapamos con otra chica, nos encontraron, nos llevaron delante de todos y nos golpearon, para demostrar que nadie se podía escapar de ese lugar. Y ahí ya es cuando la cosa empieza a ser compleja. Y de ahí dice, y empezaba a contar que era como prófugo. No, hay una película de que escapa, un tipo que no sé si es prófugo o lo que sea. Paris Hilton dice, mis padres me seguían metiendo en esos lugares, y yo me seguía escapando. Dice, y momentos, dice, había cosas re heavy, se habían hecho ella mientras escapaba. Dice, un día, dice, saltó no sé cuántos metros para escaparse de no sé qué, la gente que la seguía. Otra vez paramos, no sé qué, un aeropuerto, porque ella, no sé, se quería escapar de no sé, no. Bueno, obviamente, ¿qué pasa todo esto? Va rompiendo el vínculo y la confianza de ella con sus padres. El psicólogo mismo lo dice, muchas veces dice, los padres no encuentran una forma de comunicarse con sus hijos, toman esto como un recurso y es peor porque el chico es como nada, es casi como me mandaron a una prisión mis propios viejos. Y entonces realmente dice, para colmo dice, esos lugares dice muchas veces no sirven porque terminan siendo lugares muy estrictos en donde la presión es muy fuerte, termina pasando abusos físicos, psicológicos, todo, la persona se llena de rencor y cuando se sale de esos lugares es peor. Claramente para Paris esto no estaba funcionando, por eso ella se escapaba y por eso la volvían a encontrar una y otra vez. Hasta que, bueno, finalmente lo que le sucede es que dice, me tocó ir a Promo Canyon o algo así se llama, que es el peor de todos. Dice, es uno que el mismo psicólogo que veía el documental menciona, está en Texas, creo, y ella le decía, hola Chris Down, ¿cómo estás? Contaban que en estos lugares, en la zona sur, es como que son más blanditos, digamos, con los derechos de los niños. Entonces, lo cual significa que son instituciones mucho más jodidas y mucho más estrictas para los jóvenes rebelde way, digamos. Entonces, ella cuenta, Paris Hilton, en su documental, que fue lo peor que le pasó, dice. Fue el peor de todos. En ese lugar nos drogaban para que estemos tranquilitos, nos ponían a mirar, dice, contra la pared todo el tiempo, nos gritaban, nos hacían de todo. Dice, un buen día, dice, decidí, no había forma de escapar de ese lugar,
Dice, decidí no tomar la medicación que ellos me daban, me buchonearon, porque ahí nos delatábamos todos entre todos, porque bueno, nada, teníamos mucho miedo de lo que podía pasarnos, y me encerraron en un lugar desnuda, una especie de lugar oscuro y cerrado, que no tenía para dónde escapar, no había luz, no nada, por 20 horas, dice más o menos. Yo tenía frío, tenía hambre, tenía un montón de cosas, y al lado mío había una chica en otro lugar, en otra habitación, que se lo pasaba gritando. Y yo estaba como, no estoy más. Dice, los chicos en ese lugar se querían suicidar, habían pasado un montón de cosas terribles. Yo estoy seguro que ellos disfrutaban lo que estaban haciendo, ¿no? Hablo de los cuidadores, digámoslo así. Dice, a veces teníamos que bañarnos desnudos y ellos nos miraban a ver qué era lo que estábamos haciendo. Y dice, yo estoy seguro que ellos estaban disfrutando el ver a los chicos desnudos. O sea, había un montón de abusos en ese lugar, terribles. Ahí tanto ella como los demás lo estaban pasando. Dice, fue horrible psíquicamente. Y ahí es a donde ella dice, empiezo a soñarme, ponerme una meta en la vida, salir de ese lugar. Como todas las personas que pasan ese tipo de situaciones terribles en donde tenés que sobrevivir a un lugar, una de las cosas que ayuda a un sobreviviente es ponerse una meta. Ok, una meta que dices, al momento lo voy a alcanzar, y pensar en esa meta ayuda a no perder la cabeza y a poder, digamos, decir, bueno, de acá en más yo voy a buscar esto, voy a buscar esto. Hay un término que se llama resiliencia, que fue creado, si mal no me equivoco, por un psicólogo llamado Víctor no Freud, es otro, Víctor Frank, creo que es así, creo que se llamaba Víctor Frank, si no, perdón, en donde este hombre, que era judío, había estado en un campamento judío en la época de los nazis, y veía que había hecho una especie, entre comillas, notado más bien, que muchas personas que sobrevivían a los campamentos eran porque eran personas que se habían puesto un objetivo de, bueno, yo voy a sobrevivir a esta situación tan horrible porque para mi futuro estoy pensando en algo. Mientras que había gente que literalmente ya se habían deprimido, porque obviamente la situación que están pasando, y muchos sí, morían de pura depresión, dejaban de comer, dejaban nada. Mientras que otros estaban como, no, yo voy a hacer esto cuando salga de acá. Entonces, ese pensamiento hace que sobrevivan. Y el caso de ella fue, yo voy a ser exitosa, voy a ganar X cantidad de plata y ya mis padres ni nadie me va a decir nada de lo que tengo que hacer. Voy a liberarme. Y ahí es cuando se crea el personaje de Paris Hilton. En medio de este momento doloroso de su vida, en donde está más vulnerable que nunca. Entonces, bueno, ahí es cuando ya surge todo esto y, bueno, nada, logra liberarse no liberarse de la situación. Inclusive vemos videos de los padres yendo a ver a Paris y ella, estoy acá, qué lindo, mira qué lindo el lugar donde vive Paris. Y claro, Paris, todo lo que contaba de su pesadilla fue algo real, porque ella en verdad dice, yo estaba durmiendo dice, ¿cómo no voy a al día de hoy no voy a poder no dormir? Dice, cuando me llevaron a este lugar específicamente lo hicieron de una forma tan terrible. Dice, yo estaba durmiendo y vienen a buscarme a mi cuarto estos dos hombres que yo no sabía ni quiénes eran. Yo pensé que me estaban secuestrando de verdad. Me dijeron, venid con nosotros, esto lo hacemos por las buenas o por las malas. Me llevaron, yo grité, estaba desesperada, pensé que me secuestraban y de repente veo a mis padres a lo lejos que miraban todos llorando pero no hacían nada. Mis propios padres no me ayudaron. Entonces es como, claro, ¿cómo no se iba a romper la confianza con los padres dadas las circunstancias terribles de esto, ¿no? Como decía, la historia de Paris Hilton, Nikki, la hermana, dice, yo también, dice, escuché esa noche lo que pasó, no sabía muy bien, entendí que había como una especie de arresto, y después de eso, al otro día dice, algo raro pasó, porque papá y mamá estaban como estaba todo bien, desayunamos, pues ya no estabas en casa, y ellos sonreían como si nada hubiera pasado, y yo estaba como, Y ellos decían, ¿no? Ambas, nuestros padres siempre fueron muy buenos para esconder los problemas bajo la alfombra. Es decir, como que nada pasaba. Bueno, terrible. Ahora bien, sí, hay una parte que lo menciona Nikki, y hay una parte que entiendo, yo algunas veces lo digo, ¿no? Y se lo he dicho a las personas que lo han necesitado, esta frase de cuando han tenido conflictos con sus padres. En donde le digo, mira, los padres de las personas son seres humanos como cualquiera y se pueden equivocar. Y en un montón de casos quieren lo mejor para sus hijos
y en buscar eso mejor terminan empeorándolo todo y puede ser peor. Y en otros casos, y lo viví, porque ya les digo, la relación con mi hermana era muy Paris, Nicky, yo era Nicky, mi hermana era Paris, y mi hermana también era muy rebelde, adolescente, y sí, hay días y momentos en donde los padres realmente no saben cómo ponerle límites a los hijos, y no saben cómo manejarse. Bueno, en este caso los padres tenían mucha plata y decidieron poner esta responsabilidad en manos de otras personas que creían más competentes, y esto pasó, le pasó a ella, ¿no? Que la cosa fue peor. Bueno, gente, se está terminando el tiempo, entonces lo que vamos a hacer ahora es pasar a una segunda parte en donde vamos a terminar de hablar del documental de Paris, lo que se hace ella, y vemos si llegamos a hablar, no sé si de Loco por Mary, del documental de Pearl.